Les dije a mis padres que postulé al Massachusetts Institute of Technology. Papá se rió tan fuerte que lloró. ¿Tú? ¿Al MIT? ¡Qué gracioso! Mi hermana añadió, ni siquiera yo apuntaría tan alto, y yo soy la inteligente. 3 meses después, en el 60º cumpleaños de papá, llegó un sobre de FedEx. Cuando mamá lo abrió por error, tuvo que sentarse. Les dije a mis padres que había postulado al Instituto de Tecnología de Massachusetts, y mi padre se rió tan fuerte que de hecho se atragantó con su costoso merlot. Tuvo que dejar su copa de cristal sobre la mesa de comedor de caoba. Se secó lágrimas genuinas de diversión de sus ojos. Postulaste al MIT, dijo con voz sibilante, su rostro volviéndose de un rojo brillante por la hilaridad. Qué gracioso, Chloe. Es lo más divertido que he oído en toda la semana. Desde el otro lado de la mesa, mi hermana mayor, Jessica, se echó hacia atrás su cabello rubio perfectamente teñido y ofreció su característica sonrisa condescendiente. Por favor, se burló mientras cortaba su filete. Ni siquiera yo apuntaría tan alto, y todo el mundo sabe que yo soy la inteligente en esta familia. Mi madre, Susan, simplemente suspiró y me dijo que dejara de inventar mentiras ridículas en la mesa porque le estaba dando dolor de cabeza. Pensaban que yo era un completo chiste. Para ellos, yo era solo la decepción invisible. Existía únicamente para servir como un fondo monótono y permanente para resaltar a Jessica y su perfección fabricada. Pero 3 meses después, en medio de la lujosa fiesta del 60º cumpleaños de mi padre, un sobre de FedEx llegó a nuestra puerta principal. Cuando mi madre lo abrió distraídamente en la cocina, esperando una renovación del club de campo, sus rodillas literalmente se doblaron bajo ella. Toda la sangre se le fue del rostro. Tuvo que agarrarse al borde de la isla de mármol de la cocina solo para no desplomarse en el suelo de madera. No podía hablar. No podía respirar. Simplemente miraba fijamente la única hoja de papel que demostraba que todo lo que creían sobre mí era una mentira. Mi nombre es Chloe. Tengo 28 años y estoy aquí para contarles exactamente qué había dentro de ese sobre y cómo destruyó por completo su arrogante realidad. Pero antes de contarles cómo una sola hoja de papel hizo añicos la ilusión dorada de mi familia, por favor, tómense un momento para dar un me gusta a este vídeo y suscribirse al canal, pero solo si realmente les encanta oír sobre familias tóxicas que reciben el karma exacto que merecen. Además, dejen un comentario ahora mismo y díganme desde qué parte del mundo están viendo hoy y qué hora es allí. Me encanta ver dónde están todos ustedes. Ahora, permítanme llevarlos 10 años atrás, a los ricos suburbios de Chicago, para mostrarles exactamente cómo la pesadilla de mi infancia preparó el escenario para la mayor venganza de mi vida. Creciendo en uno de los suburbios más adinerados de Chicago, la jerarquía en nuestra casa era imposible de ignorar. Mi padre, Richard, era dueño de una agencia de marketing regional muy lucrativa. No nos trataba como a una familia. Nos trataba como a una escalera corporativa donde él era el director ejecutivo y todos los demás estaban clasificados por el valor que aportaban a su imagen pública. Mi madre, Susan, era su vicepresidenta perfecta. Era una mujer completamente obsesionada con las apariencias del vecindario. Para ella, lo que los vecinos pensaban de nosotros era mucho más importante que cómo nos sentíamos realmente. Y en la cima absoluta de su pirámide dorada estaba mi hermana mayor, Jessica. Jessica era la indiscutible hija dorada. Era ganadora de un concurso de belleza local y animadora del equipo principal. Poseía la sonrisa brillante de mi madre y la despiadada demanda de atención de mi padre. Pero detrás de las publicaciones perfectamente cuidadas en las redes sociales y los costosos reflejos, Jessica estaba fracasando miserablemente. Sus calificaciones eran terribles. No tenía ética de trabajo y trataba a todos a su alrededor como basura. Pero en mi casa, los fracasos de Jessica nunca eran su culpa. Eran simplemente obstáculos que mis padres solucionaban arrojando enormes cantidades de dinero. Cuando Jessica estaba reprobando matemáticas en su penúltimo año, mis padres no la castigaron. Contrataron a un tutor privado de una universidad prestigiosa que prácticamente le hacía la tarea. Quiero darles un ejemplo específico para que entiendan exactamente con lo que estaba lidiando. Cuando Jessica tenía 17 años, trajo a casa un boletín de calificaciones con un suficiente bajo en biología. Inmediatamente hizo una rabieta masiva en la cocina, llorando porque la profesora la odiaba y que el estrés estaba arruinando su salud mental.
Mis padres no le dijeron que estudiara más. En cambio, mi padre le compró un vehículo utilitario deportivo nuevo de $40,000 al día siguiente. Dijo que necesitaba una recompensa para aumentar su autoestima y recordarle que era especial. Esa era la realidad de ser Jessica. Luego estaba yo. Yo era la hija invisible. Era 2 años menor que Jessica y aprendí muy pronto que ocupar espacio en mi casa era un delito punible. Si intentaba compartir un logro personal, me decían que era arrogante. Si pedía ayuda con un proyecto, me decían que dejara de ser necesitada. Así que dejé de pedir. Me convertí en un fantasma, rondando mi propia casa. Mis calificaciones eran impecables. Mantuve sobresalientes durante toda la secundaria y preparatoria, pero mis boletines de calificaciones eran completamente ignorados. Una vez, traje a casa una puntuación perfecta en un examen estandarizado estatal. Dejé los resultados en la encimera de la cocina, esperando que mi padre pudiera decir que estaba orgulloso de mí. En cambio, mi madre lo tiró a la papelera de reciclaje porque estaba desordenando sus prístinas encimeras de granito. Cuando le pregunté al respecto, simplemente rodó los ojos y me dijo que a nadie le gusta un presumido, Chloe. Mientras Jessica pasaba sus fines de semana gastando al máximo las tarjetas de crédito de mi padre en el club de campo, yo trabajaba turnos dobles en un grasiento restaurante local. Olía a aceite de freír viejo y lejía todas las noches. Trabajaba esos turnos porque sabía que mis padres nunca iban a financiar mis intereses. Pagaban felizmente $500 al mes por las extensiones de cabello de Jessica. Pero cuando pedí una computadora nueva para la escuela, mi padre me dijo que consiguiera un trabajo y aprendiera el valor de $1. Así que lo hice. Ahorré cada cheque de salario mínimo más mis míseras propinas hasta que pude permitirme una computadora portátil del reacondicionada. Era tosca y la batería apenas aguantaba la carga, pero para mí era la cosa más valiosa del mundo. Era mi vía de escape. Pasaba las noches escondida en mi pequeña habitación con la puerta cerrada con llave y las luces apagadas. Mientras el resto de mi familia veía películas abajo y reía junta, yo me sentaba en la oscuridad, iluminada solo por el brillo de mi pantalla barata. Aprendí a programar por mi cuenta. Empecé con HTML básico y pasé a Python. Me obsesioné con el modelado de datos y el análisis predictivo. Amaba la lógica absoluta de la programación. En mi familia, las reglas cambiaban constantemente dependiendo del humor de Jessica o del temperamento de mi padre. Pero en la programación, las reglas eran sólidas. Si escribía el código correctamente, el programa funcionaba. Si fallaba, era por un error lógico, no porque la computadora simplemente prefiriera a mi hermana. Los datos no tenían favoritos. Empecé a construir pequeños modelos predictivos usando conjuntos de datos de código abierto. Analizaba tendencias minoristas y mercados inmobiliarios locales solo por diversión. Encontré una enorme comunidad en línea de desarrolladores que realmente valoraban mi opinión. Por primera vez en mi vida, me sentí inteligente. Me sentí capaz. Sabía que la educación y la tecnología iban a ser mi único boleto para salir de su sofocante control. Decidí en ese mismo momento que no solo iría a la universidad, sino a la mejor escuela de ingeniería del país. Quería rodearme de personas que se preocuparan por el intelecto en lugar de los chismes del vecindario y los bolsos de diseñador. Pero mantener mis ambiciones en secreto era agotador. Tenía que fingir ser la hija mediocre que todos creían que era. Usaba intencionalmente ropa holgada y mantenía mi cabello atado en una coleta desordenada para no atraer ninguna atención no deseada de mi madre. Cuando mi padre invitaba a sus clientes ricos a cenas, generalmente me decían que me quedara arriba. Mi madre llegaba a decir, Chloe, no tienes la energía adecuada para esta multitud. ¿Por qué no vas a leer un libro a tu habitación? Lo decía como si me estuviera haciendo un favor, pero yo sabía la verdad. No encajaba en su estética. Yo era la chica tranquila de cabello oscuro que los incomodaba porque veía a través de sus actuaciones superficiales. A medida que se acercaba mi último año de preparatoria, la presión comenzó a aumentar. Jessica ya se había graduado de la preparatoria el año anterior, evitando por poco la escuela de verano gracias a la fuerte intervención de la billetera de mi padre. Ahora asistía a una universidad privada ridículamente cara en el centro. Se especializaba en comunicaciones,
pero se enfocaba principalmente en unirse a la hermandad más exclusiva del campus. También se había comprometido recientemente con un chico llamado Brad. Brad era exactamente el tipo de chico que a mi padre le encantaba. Era arrogante, ruidoso y su familia era dueña de una cadena de concesionarios de automóviles muy rentables. Mis padres trataban a Brad como a la realeza. Cada vez que Brad y Jessica venían a cenar los domingos, mi madre cocinaba un festín absoluto. Se esperaba que yo pusiera la mesa, retirara los platos y lavara los platos mientras ellos se sentaban en la sala de estar bebiendo vino caro y hablando de sus próximas vacaciones. Mantuve la cabeza gacha. Me concentré por completo en mis solicitudes universitarias de acción temprana. Vertí cada onza de mi trauma y mi determinación en mis ensayos personales. Pasé meses perfeccionando un portafolio independiente de modelado de datos que mostraba el software predictivo para el comercio minorista que había programado completamente desde cero en mi habitación. Sabía que tenía las calificaciones. Sabía que tenía los resultados de los exámenes. Solo necesitaba sobrevivir el tramo final viviendo bajo el techo de mi padre. Pensé que podría simplemente escabullirme a la universidad y dejar atrás su mundo tóxico. Planeaba recibir mi carta de aceptación, solicitar cualquier ayuda financiera que pudiera conseguir y salir por la puerta sin mirar atrás. Creía que si simplemente me mantenía fuera de su camino, me dejarían ir en paz. Fui increíblemente ingenua. Subestimé groseramente cuán profundo era su sentido del derecho. No me di cuenta de que para mi familia, toda mi existencia estaba destinada a ser un recurso para que Jessica lo consumiera. La ilusión de que podría escapar silenciosamente fue violentamente destrozada. En una fría noche de martes de octubre, mis padres decidieron tenderme una trampa que nunca vi venir. Fue un momento que me obligó a dejar de esconderme y a defender mi propia vida. Fue el momento en que la hija invisible finalmente se defendió, y las consecuencias alterarían el curso de toda la historia de nuestra familia. Era una tarde de martes a finales de octubre cuando mi padre envió un mensaje de texto a nuestro chat grupal familiar. Simplemente decía, reunión familiar obligatoria, comedor a las 7 en punto. En mi casa, una citación así significaba que alguien estaba en problemas. Automáticamente asumí que era yo. Pasé toda la tarde devanándome los sesos tratando de averiguar si había dejado un plato en el fregadero o si mi madre había descubierto mi escondite secreto de libros de texto de programación. Bajé las escaleras exactamente a las 7. La atmósfera en el comedor formal era densa de tensión. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba, vistiendo su traje a medida, luciendo en todo como el ejecutivo despiadado. Mi madre jugueteaba nerviosamente con su anillo de bodas de diamantes. Pero lo que me confundió fue ver a mi hermana Jessica y a su arrogante prometido Brad. Estaban sentados en el lado opuesto de la mesa. Jessica estaba llorando de verdad. Lágrimas reales arruinando su costoso rímel. Brad le frotaba el hombro con una mirada de profunda preocupación performativa. Siéntate, Chloe, ordenó mi padre. No me miró con ira. Me miró con la expresión fría y calculadora que usaba cuando estaba a punto de reestructurar un departamento en crisis en su firma de marketing. Saqué una pesada silla de madera y me senté, manteniendo mis manos cruzadas en mi regazo. Tu hermana está pasando por una transición muy difícil en este momento, comenzó mi padre, su voz resonando en la gran sala. Hemos sabido que su universidad no le está proporcionando el entorno de apoyo que necesita para prosperar. La presión académica es completamente irrazonable y la administración ha sido totalmente poco cooperativa. Lo miré fijamente, tratando de traducir su jerga corporativa a la realidad. Traducción: Jessica estaba a punto de ser expulsada. Sabía a ciencia cierta que se había saltado la mayoría de sus exámenes de mitad de periodo para asistir a un retiro de hermandad de una semana en Cabo. Además, intervino mi madre, con la voz temblando ligeramente, ha habido un malentendido con respecto a los pagos de la matrícula de Jessica. Los fondos que asignamos para su semestre de otoño fueron redirigidos accidentalmente hacia otros gastos necesarios. Otra traducción: Jessica se había gastado todo el dinero de su matrícula en ropa de diseñador, vacaciones de lujo con Brad y ridículas cuentas de bar en el club de campo. Básicamente, había malversado su propio fondo educativo y la universidad la estaba expulsando por falta de pago y fracaso académico. Cualquier padre normal la habría castigado, exigido que consiguiera un trabajo y la habría obligado a devolverlo.
Pero en el mundo de Richard y Susan, Jessica era una víctima de las circunstancias. La sacaremos de esa universidad tóxica inmediatamente, anunció mi padre. Hemos arreglado que se tome un semestre libre para concentrarse en su salud mental y planificar su boda. Sin embargo, esto crea un grave problema de liquidez para la familia. Tenemos que pagar a la universidad el saldo pendiente para que liberen sus expedientes académicos y así pueda transferirse eventualmente a una escuela mejor. Y las bodas, como sabes, son increíblemente caras. Se inclinó hacia adelante, colocando los codos sobre la mesa y juntando los dedos. Esto me lleva a ti, Chloe. Somos una familia, y las familias hacen sacrificios unas por otras en tiempos de crisis. Un nudo frío se formó en la boca de mi estómago. Sabía exactamente a dónde iba esto. Pero oírle decir las palabras en voz alta fue como ser alcanzada por un rayo. No podemos permitirnos financiar la recuperación de Jessica y pagar tu universidad el próximo año, afirmó con suavidad, como si estuviera discutiendo un cambio menor en nuestros planes de cena. Vas a retirar tus solicitudes de acción temprana. Te matricularás en el colegio comunitario local el próximo otoño. Como el colegio comunitario es mucho más barato. Transferirás los $10,000 que ahorraste de tu trabajo en el restaurante a la cuenta de Jessica para ayudar a cubrir su deuda de matrícula pendiente. Es lo correcto para tu hermana. Me quedé completamente congelada. Miré a mi madre. Estaba mirando la mesa, asintiendo con la cabeza. Miré a Jessica. Se secaba los ojos con un pañuelo, mirándome con una expresión de puro y absoluto derecho. Esperaba que yo literalmente prendiera fuego a mi futuro solo para mantenerla a ella caliente. Esperaba que le entregara el dinero que había ganado, oliendo a grasa vieja y lejía, trabajando turnos dobles mientras ella se divertía en yates. Durante 18 años, me había encogido para encajar en su retorcido molde. Me había mantenido en silencio. Había ocultado mi inteligencia. Había tragado cada insulto y cada desprecio. Pero en ese preciso momento, mirando a las personas que se suponía que debían protegerme, exigiendo casualmente mi destrucción total, la hija invisible finalmente estalló. No, dije. La palabra fue suave, pero cayó en el silencioso comedor como una bomba. Mi padre parpadeó. Disculpa. No le voy a dar ni un céntimo de mi dinero, dije, mi voz haciéndose más fuerte, mi postura enderezándose. Yo gané ese dinero. Jessica se gastó su matrícula en vacaciones y ropa. Ese es su problema. Y no voy a ir al colegio comunitario en absoluto. El rostro de mi padre se sonrojó de un rojo intenso y furioso. No tienes elección, Chloe. Vives bajo mi techo. Harás exactamente lo que se te diga. Apenas eres una estudiante promedio de todos modos. Una escuela estatal o un colegio comunitario es exactamente donde perteneces. Deja de vivir en un mundo de fantasía y empieza a contribuir a esta familia. No soy una estudiante promedio, respondí bruscamente, mi corazón martilleando contra mis costillas. Tengo un promedio de calificaciones perfecto. Tengo resultados de exámenes perfectos. Ya envié mis solicitudes de acción temprana, y mi primera opción es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Durante 3 agonizantes segundos, la habitación quedó en silencio absoluto. Y entonces el sonido más cruel que jamás he oído rompió la quietud. Mi padre se rió. No solo se rió entre dientes. Echó la cabeza hacia atrás y se rió tan fuerte que su pecho se sacudía. Alcanzó su copa de vino, tomó un sorbo y de hecho se atragantó con el costoso merlot porque se estaba riendo demasiado. Tuvo que dejar la copa de cristal, secándose lágrimas genuinas de diversión de sus ojos. Tú, Almit, dijo con voz sibilante, su rostro rojo brillante. Qué gracioso, Chloe, es lo más divertido que he oído en toda la semana. Jessica se recuperó instantáneamente de sus lágrimas falsas y ofreció su característica sonrisa condescendiente. Por favor, se burló, cortando la tensión con su voz melosa. Almit. Ni siquiera yo apuntaría tan alto, y todo el mundo sabe que yo soy la inteligente en esta familia. Brad se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Vamos, Chloe. Seamos realistas. Deberías escuchar a tu padre.
El mundo también necesita gente que sirva café. Mi madre suspiró profundamente, masajeándose las sienes. Deja de inventar mentiras ridículas en la mesa, Chloe. Me estás dando migraña. Simplemente acepta la transferencia para que podamos seguir con nuestra noche. Los miré. Realmente creían que estaba delirando. Estaban tan profundamente invertidos en la narrativa de que yo no valía nada que la idea de que yo entrara en una escuela de ingeniería de élite era literalmente comedia para ellos. No voy a retirar mis solicitudes, repetí, mirando fijamente a mi padre. Y no te voy a dar mi dinero. La risa desapareció inmediatamente del rostro de mi padre, su expresión se endureció hasta convertirse en puro hielo. El director ejecutivo estaba de vuelta y estaba listo para despedir a un empleado insubordinado. Bien, dijo en voz baja. Juega tu pequeño juego. Pero déjame explicarte cómo funciona el mundo real, Chloe. Para finalizar cualquier solicitud universitaria, necesitas presentar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. Esa solicitud requiere las declaraciones de impuestos y las firmas financieras de tus padres. Si te niegas a ayudar a tu hermana, me negaré a firmar tus formularios de ayuda financiera. No voy a perder mi tiempo ni mis datos financieros en una carta de rechazo del MIT. Sin mi firma, serás descalificada para recibir un solo centavo de ayuda de cualquier institución. No podrás permitirte ni una sola hora de crédito. Irás al colegio comunitario o empacarás tus maletas y te largarás de mi casa. Se reclinó en su silla, con una expresión de triunfo absoluto en su rostro. Pensó que me había hecho jaque mate por completo. Pensó que me había acorralado en una esquina donde no tenía más opción que rendirme. En el sistema de educación superior estadounidense, un padre que se niega a proporcionar información financiera esencialmente garantiza que el estudiante no puede proceder. Era el sabotaje financiero definitivo. Miré la mesa de caoba. Dejé caer los hombros. Fabriqué una mirada de derrota absoluta. Está bien, susurré. Tú ganas. Jessica sonrió triunfante. Mi madre soltó un suspiro de alivio. Mi padre asintió, satisfecho de que el orden se había restaurado en su reino. Pero lo que mi arrogante y profundamente ignorante familia no sabía era que yo no había postulado al MIT como una estudiante estándar. Meses atrás, había descubierto que debido al alto nivel de ingresos de mi padre, probablemente no calificaría para la ayuda federal basada en la necesidad de todos modos. Así que había eludido por completo el sistema tradicional. Había presentado mi portafolio independiente de software predictivo para el comercio minorista a una beca de mérito financiada con fondos privados y altamente exclusiva conocida como el programa de mérito Turing-Bowers. Esta beca específica estaba completamente desvinculada de la ayuda financiera federal. No requería la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. No requería las declaraciones de impuestos de mis padres. Solo requería genio puro e innegable. Me tragué mi orgullo. No dije una palabra más. Me disculpé de la mesa, subí a mi habitación y cerré la puerta. Sabía que discutir con ellos era inútil. No necesitaba convencerlos de mi valía. Solo necesitaba sobrevivir los siguientes 3 meses viviendo bajo su techo mientras me trataban como a una derrotada desertora del colegio comunitario. Durante los siguientes 90 días, la dinámica en nuestra casa se transformó en algo verdaderamente sofocante. Jessica se pavoneaba como una reina que acababa de sobrevivir a una guerra. Mis padres gastaron decenas de miles de dólares planeando su lujosa boda con Brad, tratando su expulsión de la universidad como un breve y desafortunado año sabático. Constantemente hacían comentarios sarcásticos sobre mi futuro. Mi madre dejaba folletos del colegio comunitario en mi cama. Mi padre bromeaba en voz alta con sus amigos por teléfono sobre cómo los adolescentes necesitan una dosis de dura realidad para curar sus delirios. Absorbí cada insulto. Trabajé turnos extra en el restaurante. Mantuve la cabeza gacha, calculando el número exacto de días hasta que se enviaran por correo las decisiones de invierno. La tensión en nuestra casa aumentaba lentamente hacia un punto de ruptura. Y ese punto de ruptura llegó justo a mediados de enero, el día exacto en que mi madre había planeado el evento social de la temporada. Era la fiesta del 60º cumpleaños de mi padre.
Había transformado nuestra casa en un brillante y lujoso espacio para eventos para impresionar a 50 de sus clientes más ricos, socios y amigos del club de campo. Se suponía que sería una noche dedicada por completo a celebrar el ego masivo y la familia perfecta de Richard. En cambio, se convirtió en la noche en que mi trampa invisible se cerró violentamente. 3 meses pasaron con la agonizante lentitud de un reloj haciendo tic-tac en una habitación silenciosa. Mediados de enero descendió sobre los suburbios de Chicago, trayendo consigo un frío amargo que reflejaba perfectamente la atmósfera dentro de nuestra casa. La guerra psicológica durante esos 90 días fue implacable. Mis padres y Jessica operaban bajo la suposición absoluta de que me había rendido por completo. Creían que mi espíritu estaba roto y que me había resignado a una vida de mediocridad. Mi padre dejaba casualmente folletos de inscripción del colegio comunitario en la encimera de la cocina, justo al lado de mi tazón de desayuno. Mi madre se encargaba de discutir en voz alta el enorme presupuesto de la boda de Jessica por teléfono con sus amigas del club de campo, asegurándose de que yo estuviera en la habitación para escuchar cada detalle extravagante. Querían que entendiera íntimamente la vasta diferencia en nuestro valor. Lo absorbí todo en total silencio. Continué trabajando mis agotadores turnos dobles en el restaurante, llegando a casa exhausta y oliendo a comida frita, solo para retirarme a mi habitación y revisar compulsivamente mi correo electrónico y el portal de estudiantes. Sabía que la beca de mérito Turing Bowers enviaba por correo sus paquetes de aceptación físicos a mediados de enero. Cada día que el cartero pasaba por nuestro buzón sin detenerse, mi ansiedad se disparaba. Pero nunca dejé que me vieran sudar. Llevé mi máscara fabricada de derrota tan perfectamente que dejaron de prestarme atención por completo. Ese fue su error fatal. Olvidaron que la persona más peligrosa en la habitación es siempre aquella a la que nadie está mirando. El punto culminante absoluto de su arrogancia llegó el tercer sábado de enero. Era el 60º cumpleaños de mi padre. Durante semanas, mi madre Susan había estado en un estado de frenesí maníaco, decidida a organizar el evento social de la temporada. No escatimó en gastos. Contrató a una empresa de planificación de eventos de élite que transformó por completo todo el primer piso de nuestra enorme casa colonial. Quitaron nuestros muebles de todos los días y trajeron elegantes asientos de salón modernos, imponentes arreglos florales de orquídeas blancas importadas y un cuarteto de cuerdas literal que se instaló en el gran vestíbulo. El comedor se convirtió en lujosas estaciones de buffet con una barra de ostras crudas y una estación de corte de costilla de res. Camareros con impecables uniformes negros se movían silenciosamente por los pasillos llevando bandejas de plata con champán caro. Mi madre estaba completamente obsesionada con asegurarse de que cada detalle transmitiera la inmensa riqueza y la perfección impecable de nuestra familia a los 50 invitados de élite que había invitado. Estos no eran solo amigos. Eran los clientes de marketing más lucrativos de mi padre, sus socios comerciales regionales y los miembros más influyentes de su exclusivo club de campo. Esta fiesta no se trataba realmente de celebrar el nacimiento de mi padre. Era un evento de networking corporativo calculado, diseñado para solidificar su estatus como el rey indiscutible de su imperio local. Bufido. Cuando los invitados comenzaron a llegar a las 7, la casa se llenó del abrumador olor a perfume caro y la risa fuerte y bulliciosa de personas a las que nunca se les había dicho que no en toda su vida. Yo estaba en la cocina con un vestido negro sencillo, tratando de mantenerme completamente fuera del camino. Pero mi madre no iba a dejarme simplemente esconderme arriba. Entró bruscamente por las puertas batientes de la cocina, con el rostro enrojecido por el estrés y el champán caro. Me miró de arriba abajo con una expresión de profundo disgusto. Chloe, no puedes simplemente merodear por la cocina como un perro callejero, siseó, agarrando una bandeja de plata con vieiras envueltas en tocino de un proveedor de catering y empujándola en mis manos. Eres un miembro de esta familia y necesitas ser útil. Ve a circular por la sala de estar y sirve esto a los invitados. Y por favor, intenta poner una expresión agradable en tu rostro. Pareces estar en un funeral. No le estoy pagando extra al personal de catering para que haga cosas que tú puedes hacer fácilmente gratis. No discutí. Agarré los bordes de la fría bandeja de plata, empujé las pesadas puertas de madera y salí a la brillante y concurrida sala de estar. El ruido era ensordecedor. Hombres con trajes hechos a medida fumaban puros caros en el patio trasero climatizado, mientras que mujeres con vestidos de cóctel de diseñador se agrupaban alrededor de la chimenea,
chismorreando. Me moví mecánicamente entre la multitud, ofreciendo aperitivos a personas que ignoraban por completo mi existencia. Extendían la mano a ciegas, agarraban una vieira y continuaban sus conversaciones sin siquiera mirar mi rostro. Era completamente invisible para ellos, solo una parte del personal contratado, sirviendo al gran Richard y su majestuosa familia. Desde el otro lado de la habitación, vi a mi hermana Jessica acaparando la atención. Llevaba un impresionante e increíblemente caro vestido de seda que mi padre había comprado específicamente para esta ocasión. Se aferraba fuertemente a su arrogante prometido, Brad, riendo a carcajadas por algo que uno de los clientes ricos de mi padre había dicho. Estaba completamente en su elemento, absorbiendo la atención como una esponja. La vi alardear en voz alta ante un grupo de ejecutivos sobre su nueva trayectoria profesional. Mi padre, desesperado por ocultar el hecho de que ella era actualmente una desertora universitaria, le había comprado esencialmente una prestigiosa pasantía en una firma de marketing asociada en el centro. Había pedido favores masivos y probablemente había extendido un cheque muy grande para asegurarse de que ella tuviera un título glamoroso del que presumir. Oh, sí, es increíblemente exigente, decía Jessica, echándose el pelo rubio por encima del hombro. Pero siempre he tenido un instinto natural para la estrategia corporativa. Brad está muy orgulloso de mí. Los bufido ejecutivos asintieron con aprobación, completamente ciegos al hecho de que ella apenas podía calcular una hoja de cálculo básica. Mientras me abría paso entre la multitud para rellenar mi bandeja, Jessica me vio. Se separó instantáneamente de Brad y me interceptó cerca del arco del pasillo. Miró mi sencillo vestido negro y la bandeja de servicio en mis manos, una sonrisa cruel y satisfecha extendiéndose por su rostro perfectamente cuidado. «Te estás divirtiendo jugando a ser camarera, Chloe», susurró, su voz goteando con una piedad venenosa. Realmente deberías intentar no parecer tan absolutamente miserable. Está arruinando la estética de la fiesta. Se inclinó más cerca, el olor de su perfume caro me dio un poco de náuseas. Brad y yo estábamos hablando de tu pequeña situación del colegio comunitario. Dijo que si prometes ser amable y aprender a contestar un teléfono correctamente, podría conseguirte un trabajo de salario mínimo como recepcionista en uno de los concesionarios de coches usados de su padre cuando inevitablemente abandones. Ya sabes, ya que claramente no tienes futuro haciendo otra cosa. Agarré los bordes de la bandeja de plata con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron completamente blancos. Me mordí el interior de la mejilla hasta que sentí el agudo sabor metálico de la sangre de cobre. Quería gritarle. Quería dejar caer la bandeja de comida directamente sobre su caro vestido de seda y decirle exactamente lo que pensaba de su pasantía falsa y su vida fabricada. Pero me obligué a permanecer completamente en silencio. Respiré lenta y profundamente, manteniendo una expresión perfectamente en blanco. Gracias por la generosa oferta, Jessica, dije en voz baja. Me aseguraré de tenerla en cuenta. Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera decir otra palabra, dejándola allí de pie con un aspecto ligeramente decepcionado por no haber provocado una reacción. A las 9, la fiesta había alcanzado su punto álgido absoluto. El cuarteto de cuerdas había pasado a tocar animadas versiones clásicas de canciones pop, y el champán fluía como un río. Mi padre decidió que era el momento perfecto para dominar la sala. Subió al primer escalón de nuestra gran escalera curva, golpeando una cuchara de plata contra su copa de cristal. El agudo y penetrante sonido cortó instantáneamente el fuerte parloteo. Lentamente, los 50 invitados adinerados dirigieron su atención hacia él, levantando sus copas en anticipación. Gracias. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó mi padre, su voz profunda y resonante proyectándose sin esfuerzo por la enorme sala de estar. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y la pura y embriagadora emoción de tener todos los ojos completamente fijos en él. Mirando alrededor de esta sala, viendo a mis estimados colegas, a mis socios de mayor confianza y a mi hermosa familia, recuerdo lo que realmente se necesita para construir un legado. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara en el aire, absorbiendo su atención indivisa. Era un maestro absoluto del monólogo corporativo. Habló de sus humildes comienzos, su dedicación despiadada a su agencia y su compromiso inquebrantable con la excelencia. Señaló a mi madre, llamándola su roca firme, y la multitud ofreció un aplauso cortés.
Luego señaló a Jessica y Brad, radiante de inmenso orgullo. Habló del brillante futuro de Jessica en la industria del marketing, mintiendo audazmente a una sala llena de gente sobre sus logros académicos y su potencial ilimitado. Pintó un cuadro de una dinastía impecable y triunfante. No mencionó mi nombre ni una sola vez. Yo estaba de pie a menos de 15 pies de él, sosteniendo una bandeja de copas de champán vacías, completamente borrada de su gran narrativa. Para él, yo no era parte de su legado. Era un fracaso que estaba tratando activamente de barrer bajo la alfombra. Lo vi levantar su copa en alto, con una expresión de supremacía absoluta e intocable en su rostro. Por la próxima década de éxito, declaró, y por el poder imparable de esta familia. La multitud estalló en vítores. 50 copas de cristal chocaron en un coro de celebración. Mi padre sonrió, bajando de la escalera para aceptar una oleada de apretones de manos y entusiastas palmadas en la espalda. Era el rey indiscutible del mundo en ese preciso momento. Había construido una ilusión impecable de perfección, y todos en la sala la habían comprado por completo. Pero justo en medio de los aplausos, justo cuando mi padre se deleitaba en el punto álgido absoluto de su propia gloria fabricada, el timbre agudo y persistente de la puerta principal resonó en el gran vestíbulo. Nadie le prestó mucha atención al principio. Los invitados estaban demasiado ocupados riendo y bebiendo. Pero yo me di cuenta. Vi a un camarero de catering con una impecable camisa blanca pasar rápidamente junto al cuarteto de cuerdas para abrir la pesada puerta principal de roble. En el porche helado estaba un mensajero con una gruesa chaqueta de invierno, sosteniendo una tableta de firma digital y un sobre rígido de entrega nocturna. El sobre era blanco con una marca brillante e inconfundible de color púrpura y naranja. Era un paquete de FedEx Priority de entrega nocturna. Mi corazón se estrelló instantáneamente contra mi caja torácica. El ruido de la fiesta se desvaneció de repente en un rugido sordo y apresurado en mis oídos. Sabía exactamente qué época del año era. Sabía exactamente qué tipo de institución enviaba correo prioritario con firma requerida para entrega nocturna un sábado por la noche. El camarero de catering firmó en la tableta digital, tomó el sobre y cerró la puerta principal contra el amargo viento invernal. Se giró, pareciendo un poco confundido sobre qué hacer con una entrega de negocios en medio de una celebración de cumpleaños masiva. Vio a mi madre, que estaba de pie cerca de la entrada de la cocina, y se lo entregó directamente a ella. Esa simple transferencia de cartón de la mano del camarero a la mano de mi madre fue la chispa que encendería la mayor explosión que nuestra familia había visto jamás. La cuenta atrás había llegado oficialmente a cero, y no tenían ni la más remota idea de que toda su arrogante realidad estaba a punto de ser completamente destruida. El camarero de catering le entregó el sobre a mi madre, Susan. Ella estaba molesta. Rasgó la pestaña de cartón, esperando tal vez una confirmación de asistencia tardía o una tarjeta de regalo de un proveedor. Sacó el pesado papel de color crema. El sello del Instituto de Tecnología de Massachusetts estaba grabado en carmesí en la parte superior. Observé desde la isla de la cocina mientras sus ojos recorrían las primeras líneas. El color desapareció por completo de su rostro. Sus manos perfectamente cuidadas comenzaron a temblar tan violentamente que el grueso sobre se le escapó de las manos. Cayó sobre la encimera de mármol con un suave golpe, derramando 3 documentos separados y un folleto brillante sobre la piedra pulida. Dejó escapar un sonido ahogado y sin aliento, retrocediendo 2 pasos vacilantes hasta que su espalda golpeó el refrigerador de acero inoxidable. No pudo formular una sola palabra. Simplemente señaló con un dedo tembloroso los papeles. Mi padre, completamente molesto porque su gran momento de aplausos había sido interrumpido por el timbre de la puerta, entró por las puertas batientes a la cocina. Susan, ¿qué demonios te pasa?, espetó, ajustándose la corbata de seda cara. Estás montando una escena. Siguió el dedo tembloroso de ella hasta la isla de mármol. Arrebató la carta principal del mostrador con un bufido irritado. Se ajustó las gafas de leer, preparándose para descartar rápidamente cualquier inconveniente menor que hubiera arruinado su perfecto estado de ánimo. Pero a medida que sus ojos se enfocaron en el texto negro y nítido, su arrogante postura se disolvió físicamente. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz perdiendo toda su autoridad de sala de juntas. Comenzó a leer en voz alta, completamente inconsciente de que las pesadas puertas de madera de la cocina todavía estaban abiertas de par en par,
permitiendo que su voz profunda se escuchara sin esfuerzo en el silencioso comedor que esperaba. Instituto de Tecnología de Massachusetts, leyó, las sílabas sintiéndose extrañas y torpes en su boca. Estimada Chloe, estamos absolutamente encantados de ofrecerte la admisión a la clase de primer año entrante. Dejó de leer. El silencio que cayó sobre nuestra casa fue absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler en los suelos de madera. Miró el papel como si estuviera escrito en un idioma extranjero. Parpadeó rápidamente, completamente incapaz de procesar la realidad que tenía delante. Pero la carta de aceptación no fue ni siquiera el golpe más grande a su frágil ego. Lenta, mecánicamente, recogió el certificado secundario que se había caído del sobre. Además, continuó, su voz ahora temblando con una mezcla de conmoción y horror creciente, has sido seleccionada para la beca de mérito Turing Bowers. Este programa altamente exclusivo cubre la matrícula completa, alojamiento y comida. Y proporciona un estipendio anual de investigación garantizado de $15,000 para tu modelado de datos predictivo independiente. Cada invitado que estaba cerca del pasillo escuchó esas palabras exactas. Los murmullos comenzaron casi al instante. 50 de las personas más ricas e influyentes de nuestro círculo social acababan de presenciar el colapso total de la narrativa cuidadosamente construida de mi padre. Durante la última hora, lo habían escuchado alardear sobre la pasantía falsa de Jessica y su brillante futuro. Lo habían escuchado descartarme casualmente como una niña problemática y mediocre destinada al colegio comunitario. Y ahora, en cuestión de 30 segundos, 50 personas acababan de darse cuenta de que la hija a la que Richard había estado llamando abiertamente una desertora sin valor era en realidad una prodigio del MIT totalmente financiada y altamente reclutada. Jessica se abrió paso hacia la cocina, su caro vestido de seda susurrando agresivamente. ¿Qué está pasando?, exigió, arrebatando la carta de las manos de mi padre. Leyó el texto en negrita carmesí y su rostro se contorsionó en una máscara de pura y fea envidia. No, tartamudeó, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No, esto es un error. No hay ninguna posibilidad de que ella haya entrado en el MIT. Trabaja en un restaurante. Esto tiene que ser un error administrativo. Pero el pesado papel pergamino, el sello oficial en relieve y las referencias detalladas a mi software predictivo específico para el comercio minorista demostraron que era innegablemente real. La dinámica de poder en la habitación se invirtió tan violentamente que prácticamente les dio un latigazo cervical. Mi padre me miró, de pie en silencio junto al fregadero. Había sido despojado por completo de su autoridad. Había sido humillado frente a sus pares, expuesto no como un patriarca triunfante, sino como un hombre que había fracasado por completo en reconocer el genio que vivía bajo su propio techo. Los invitados comenzaron a salir torpemente de la casa. Hubo sonrisas forzadas, susurros silenciosos y despedidas apresuradas. La gran fiesta del 60º cumpleaños, el evento social de la temporada, terminó en una vergüenza completa y absoluta. Nadie quería quedarse para presenciar las consecuencias nucleares. En 30 minutos, la casa estaba completamente vacía, excepto por el personal de catering que recogía silenciosamente el buffet y mi familia de pie en la sala de estar. Pensé que leer esa carta podría cambiar algo. Pensé que tal vez, por un solo segundo, mi padre me miraría con genuino orgullo. Pensé que finalmente se daría cuenta de lo duro que había trabajado, de cuánto había soportado, y me ofrecería una simple felicitación. Estaba tan increíblemente equivocada. Una vez que el último invitado cerró la puerta principal, la conmoción de mi padre no se transformó en orgullo o disculpa. Se transformó de nuevo en puro derecho tóxico. Caminaba de un lado a otro por la alfombra persa, pasándose las manos por la cara, tratando de averiguar cómo recuperar su postura dominante. Finalmente, se detuvo y se volvió hacia mí. Se cruzó de brazos sobre el pecho, adoptando de nuevo la fría y calculadora personalidad de director ejecutivo. Bueno, dijo, su voz plana y autoritaria, este es ciertamente un desarrollo inesperado, pero veamos la logística aquí. Dado que tu matrícula y alojamiento ahora están completamente cubiertos por esta beca privada. Obviamente no necesitarás los $10,000 que ahorraste en tu fondo universitario. Transferirás esos fondos a Jessica mañana por la mañana para que pueda pagar su deuda universitaria. Lo miré fijamente, mi cerebro luchando por comprender la pura audacia de su demanda. No había terminado.
Además, continuó, señalándome con el dedo. Recibirás un estipendio en efectivo de $15,000 cada año. Eso es mucho más dinero del que necesita un joven de 18 años para gastos de manutención. Le enviarás a Jessica la mitad de ese estipendio cada semestre para ayudarla a pagar su nuevo apartamento con Brad y cubrir los gastos de su boda. Es lo menos que puedes hacer. Considerando que nos has humillado esencialmente frente a toda mi red profesional esta noche al mantener esto en secreto. No estaba pidiendo un favor. Estaba dictando términos. Exigía que yo subsidiara a su hija dorada con el dinero de mérito que había ganado a través de años de trabajo duro, agotador y aislado. Quería drenar mi éxito para financiar los fracasos de Jessica. Me miró con absoluta expectación, esperando que asintiera, me encogiera, me disculpara por tener éxito y le entregara todo lo que había construido. Miré al hombre que se había reído hasta llorar de mis sueños. Miré a la madre que había tirado mis resultados de exámenes perfectos a la papelera de reciclaje. Miré a la hermana que se había burlado de mí solo 2 horas antes, diciéndome que estaba destinada a contestar teléfonos en un concesionario de coches usados. Y finalmente, sentí que la pesada y sofocante cadena de mi infancia se rompía por completo. No, dije. La palabra fue suave, pero era de acero absoluto. Los ojos de mi padre se entrecerraron. ¿Qué acabas de decirme? Dije que no, repetí, dando un paso adelante. No le voy a dar a Jessica mis ahorros. No le voy a dar mi estipendio. No le voy a dar ni un solo centavo. Te reíste de mí. Me dijiste que era una fracasada delirante. Te negaste a firmar mis formularios de ayuda financiera solo para sabotearme. Y ahora quieres robar la recompensa que gané. Completamente sin ti. Absolutamente no. El rostro de mi padre se tornó de un violento tono púrpura. Dio un paso amenazador hacia mí, su voz escalando hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Mocosa ingrata. Si sales por esa puerta, si me desobedeces y acaparas este dinero para ti, estás fuera de esta familia para siempre. ¿Me entiendes? Me lavaré las manos contigo. No tendrás un hogar al que volver. Estarás completamente sola. Pensó que la amenaza del abandono me aterrorizaría. Pensó que la idea de perder a mi familia me obligaría a someterme. No se dio cuenta de que ya me habían abandonado años atrás. Ser apartada de ellos no era un castigo. Era una misión de rescate completa. Caminé hacia la isla de la cocina y recogí el sobre de FedEx que contenía mi futuro. Lo sostuve con fuerza contra mi pecho. Agarré mi abrigo de invierno del armario del pasillo. Abrí la pesada puerta principal de roble, dejando que el helado viento de enero entrara en el cálido y lujoso vestíbulo. Los miré por última vez. Mi padre respiraba con dificultad, con los puños apretados. Mi madre lloraba en silencio, lamentando la pérdida de su imagen perfecta. Jessica me miraba con puro odio. Mírame, susurré. Salí a la noche helada y cerré la puerta firmemente detrás de mí. Caminé por el largo camino pavimentado y nunca miré hacia atrás. Me fui esa noche sin nada más que una computadora portátil del reacondicionada, unas cuantas bolsas de ropa y una determinación férrea de no depender nunca más de nadie. Estaba completamente sola. Pero por primera vez en mi vida, finalmente era libre. Pero irse fue solo el comienzo. Tenía que sobrevivir en el MIT, construir un imperio desde la nada y prepararme para el día en que mi familia tóxica inevitablemente volvería arrastrándose, porque el universo tiene una forma muy específica de entregar el karma. Y 10 años después, caminarían directamente hacia una trampa que nunca vieron venir. Avancemos hacia el ascenso silencioso. Me mudé a Cambridge, Massachusetts, con exactamente 2 maletas, mi vieja computadora portátil y una cuenta bancaria con los $10,000 que había protegido ferozmente. La transición de un hogar tóxico al entorno hipercompetitivo del MIT fue un gran shock para mi sistema. Pero estaba completamente en mi elemento. Por primera vez, estaba rodeada de compañeros y profesores que valoraban el intelecto puro por encima de la estética superficial. A nadie en el MIT le importaba qué marca de zapatos usaba o si podía hacer contactos en un club de campo. Solo les importaba la elegancia de mi código y la precisión de mis modelos de datos. Me sumergí en mis estudios con un nivel de dedicación que rozaba la pura obsesión.
Traté mi educación como una cuestión de supervivencia absoluta, porque lo era. No iba a fiestas. No me uní a clubes. Pasaba mis días en enormes salas de conferencias y mis noches encerrada en el sótano del edificio de ciencias de la computación, sobreviviendo con café rancio y barritas de proteínas de máquinas expendedoras. Mi estipendio anual de $15.000 cubría mis gastos básicos de vida. Pero viví de forma completamente frugal, ahorrando cada dólar posible. Durante mi segundo año, me di cuenta de que la programación pura no era suficiente para asegurar el tipo de independencia intocable que anhelaba desesperadamente. Necesitaba entender cómo se movía el dinero. Necesitaba entender la estrategia corporativa. Comencé a inscribirme en cursos avanzados de negocios y finanzas. Empecé a ver el análisis predictivo no solo como un rompecabezas matemático, sino como un arma comercial altamente lucrativa. Para mi tercer año, había desarrollado un algoritmo de software propietario diseñado para predecir el comportamiento de compra del consumidor basándose en cambios microeconómicos. Fue un gran salto adelante desde los simples modelos minoristas que había construido en mi habitación de la infancia. Lancé el software desde mi abarrotada habitación de dormitorio, operando bajo una sociedad de responsabilidad limitada completamente anónima. Se lo presenté a pequeñas cadenas minoristas regionales, ofreciéndoles una prueba gratuita de 3 meses. Cuando mi software aumentó consistentemente sus márgenes trimestrales en un 12%, firmaron enormes contratos de licencia. Tenía 21 años, cursaba una carga completa de asignaturas en una de las universidades más exigentes del mundo y dirigía silenciosamente una startup tecnológica altamente rentable entre clases. Trabajaba semanas de 100 horas. Tenía los ojos permanentemente inyectados en sangre y apenas dormía, pero la independencia financiera era embriagadora. Me gradué del MIT un semestre antes, completamente libre de deudas y con una próspera cartera de negocios. Durante los siguientes 3 años, escalé agresivamente mi compañía de software. Contraté a un brillante equipo de desarrolladores, aseguré contratos empresariales masivos y mantuve deliberadamente mi propio nombre completamente fuera de la prensa. Quería que la compañía fuera famosa, pero quería que el director ejecutivo siguiera siendo un fantasma. Sabía exactamente qué tipo de personas codiciosas existían en el mundo, y no tenía ningún deseo de ponerme un blanco en la espalda. La recompensa final llegó el día antes de mi 25º cumpleaños. Un importante conglomerado tecnológico global ofreció adquirir mi compañía de software. Después de 6 agotadoras semanas de negociaciones legales, la compra se finalizó. Vendí la compañía que había construido en mi dormitorio por $15 millones. El dinero llegó a mi cuenta bancaria un martes por la tarde. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla, viendo cómo se actualizaban los números. $15 millones. Me había aislado completa y permanentemente de necesitar la ayuda financiera de nadie nunca más. Pero no estaba lista para retirarme. Tomé una parte significativa de ese capital y lancé mi propia firma de capital de riesgo boutique justo en el corazón del centro de Boston. Me especialicé en adquirir y reestructurar activos tecnológicos y de marketing en dificultades. Me convertí en una inversionista despiadada y altamente efectiva. Construí una vida hermosa. Compré un impresionante ático con vistas al puerto de Boston. Cultivé un círculo de amigos ferozmente leal que se convirtió en mi familia elegida. Personas que me apoyaron incondicionalmente, que celebraron mis victorias en lugar de derribarlas. Durante todo este éxito masivo, mantuve un contacto absolutamente nulo con mi familia biológica. Cuando me fui esa noche helada de enero, lo decía en serio. Cambié mi número de teléfono inmediatamente. Establecí legalmente mi residencia en Massachusetts. Cuando mi madre finalmente logró encontrar mi dirección de correo electrónico y envió patéticos mensajes pasivo-agresivos exigiendo que me disculpara con mi padre por ser irrespetuosa, configuré un filtro que enviaba sus correos electrónicos directamente a la basura sin leerlos nunca. Ocasionalmente escuchaba rumores lejanos a través de viejos conocidos de la preparatoria. Sabía que Jessica y Brad se habían casado en una ceremonia lujosa y ridículamente cara que mi padre probablemente había financiado endeudándose profundamente. Sabía que Jessica finalmente había abandonado su pasantía de marketing porque era demasiado difícil, optando en cambio por vivir enteramente del dinero de la familia de su esposo. Pero no me importaba. Existían en una vida pasada completamente separada de mi realidad presente. Estaba completamente segura.
Era intocable. O eso creía, porque el universo tiene un sentido del humor increíblemente irónico. Era una lluviosa mañana de martes a finales de octubre, exactamente 10 años después de la infame reunión familiar donde mi padre había intentado forzarme a ir a un colegio comunitario. Estaba sentada en mi oficina de la esquina revisando un informe de cartera trimestral, bebiendo un espresso recién hecho. Mi asistente ejecutiva, una mujer muy eficiente llamada Sara, me llamó por el intercomunicador de mi escritorio. «Chloe», dijo Sara, su voz profesional crepitando ligeramente por el altavoz. «Tu reunión de presentación de las 10 está aquí. Los fundadores de Apex Marketing están esperando en la sala de juntas principal de cristal». Fruncí el ceño, abriendo su expediente digital en mi monitor. Apex Marketing era una agencia regional con sede en el Medio Oeste. Estaban completamente en bancarrota. Su tasa de retención de clientes era abismal. Sus costos operativos estaban completamente fuera de control y se estaban ahogando en millones de dólares de deuda tóxica. De alguna manera se las habían arreglado para conseguir una reunión de presentación de última hora con mi firma de capital de riesgo, suplicando un salvavidas de inversión de $2 millones para evitar la ejecución hipotecaria total. Me desplacé hasta el resumen ejecutivo para revisar los nombres de los fundadores y fue entonces cuando se me heló la sangre. Director ejecutivo Richard, vicepresidenta de operaciones, Jessica. Mi padre y mi hermana. No tenían ni idea de a quién le estaban presentando su propuesta. Debido a que mi firma de capital de riesgo se mantenía estrictamente bajo una oscura sociedad holding y porque protegía agresivamente mi anonimato, los documentos de cara al público solo listaban a los socios gerentes de la firma. Habían conducido medio país, desesperados y rotos, con la esperanza de manipular a algún inversor de Boston sin rostro para que salvara su imperio en colapso. Hice clic en la transmisión de la cámara de seguridad en vivo de la sala de juntas principal. El vídeo de alta definición apareció en mi pantalla. Allí estaban. Mi padre parecía exhausto. Había envejecido significativamente. Su caro traje le quedaba holgado y golpeaba nerviosamente su bolígrafo de lujo contra la mesa de caoba. Jessica estaba sentada a su lado, pareciendo completamente fuera de lugar. Se ajustaba nerviosamente su reloj de diseñador, aferrada a una desesperada y profundamente defectuosa presentación. Parecían patéticos. Me recliné en mi silla de cuero, una lenta y fría sonrisa extendiéndose por mi rostro. Durante 10 años, había construido mi imperio en total silencio. Había esperado pacientemente, y ahora la hija dorada y el rey arrogante habían caminado directamente al centro absoluto de mi dominio. Me alisé mi chaqueta sastre, recogí su catastrófico archivo financiero y salí de mi oficina. Era hora de activar la trampa. Empujé las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas principal. Las bisagras eran completamente silenciosas, pero mi entrada se sintió como un trueno en el tenso espacio silencioso. Mi padre y mi hermana estaban sentados en el lado lejano de la enorme mesa de caoba, de espaldas a las ventanas del suelo al techo que daban a las grises y lluviosas calles del centro de Boston. Estaban tan concentrados en su desesperada y muy ensayada presentación que ni siquiera levantaron la vista de inmediato. Jessica estaba organizando ansiosamente una pila de brillantes portafolios financieros, con las manos temblando ligeramente. Mi padre miraba su reloj de lujo, su rostro marcado por las profundas y agotadoras líneas de un hombre que sabía que su imperio estaba al borde del colapso total. «Buenos días», dije, mi voz perfectamente nivelada, llevando la autoridad sin esfuerzo de alguien que poseía todo el edificio. Mi padre levantó la vista primero. Había preparado su rostro para una encantadora y manipuladora sonrisa corporativa, listo para vender agresivamente su compañía en quiebra a cualquier ejecutivo adinerado de Boston que entrara por esas puertas. Pero en el segundo en que sus ojos se encontraron con mi rostro, la falsa sonrisa se derritió físicamente de su mandíbula, todo su cuerpo se puso completamente rígido. Parpadeó 1, 2, 3 veces, como si su cerebro estuviera rechazando violentamente la información visual que estaba recibiendo. El color se le fue del rostro tan rápido que parecía que iba a desmayarse allí mismo, en la costosa silla ergonómica de cuero. Jessica levantó la vista un segundo después. Su reacción fue aún más dramática. Literalmente jadeó, una aguda e irregular bocanada de aire que resonó fuertemente en la silenciosa sala de juntas.
Dejó caer el brillante portafolio financiero que sostenía. Golpeó la mesa de caoba con un fuerte ruido sordo, esparciendo papeles por todas partes. «Chloé», susurró mi padre, su voz quebrada, despojada por completo de su habitual arrogancia resonante. Se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron de un blanco puro. «¿Qué estás haciendo aquí?» Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa. No me senté. Me paré en el centro absoluto del poder en la sala, mirando a las dos personas que una vez me habían tratado como si fuera completamente invisible. «Soy la fundadora y la directora ejecutiva de esta firma de capital de riesgo», declaré con calma. «Están sentados en mi sala de juntas. Están bebiendo mi café. Y están aquí para suplicarme $2 millones para salvar su agencia de marketing en quiebra». Durante 10 agonizantes segundos, la sala estuvo absolutamente en silencio. El único sonido era la fuerte lluvia golpeando contra las gruesas ventanas de cristal detrás de ellos. Observé cómo sus mentes intentaban desesperadamente procesar la magnitud de la situación. Habían conducido medio país para asegurar un salvavidas, solo para descubrir que la única persona que tenía el poder de vida o muerte sobre todo su futuro era la misma hija a la que habían echado de su casa entre risas 10 años atrás. Mi padre, siempre el superviviente manipulador, intentó cambiar de táctica al instante. Intentó recurrir a las mismas tácticas de manipulación psicológica que había usado durante toda mi infancia. Forzó una sonrisa enfermizamente dulce y amplia en su pálido rostro y de hecho se puso de pie, abriendo los brazos como si fuera a darme un cálido abrazo. «Chloé, cariño», exclamó, su voz goteando con un afecto falso y desesperado. «Esto es absolutamente increíble. No puedo creerlo. Te hemos estado buscando durante años. Tu madre va a estar tan increíblemente emocionada de pensar que mi propia hija construyó todo esto. Siempre supe que estabas destinada a la grandeza absoluta. Estamos increíblemente orgullosos de ti». No moví un solo músculo. Simplemente lo miré, mi expresión completamente en blanco, dejando que su patética y transparente mentira flotara en el aire frío. «No sabías que estaba destinada a la grandeza», dije en voz baja. «Literalmente te reíste hasta llorar cuando te conté mis sueños. Te negaste a firmar mis formularios de ayuda financiera. Exigiste que entregara mis propios ahorros para financiar los fracasos de Jessica. Me dijiste que era una adolescente promedio delirante que pertenecía a un colegio comunitario local. No te pares en mi oficina y finjas que alguna vez creíste en mí por un solo segundo». Su falsa sonrisa vaciló, pero estaba demasiado desesperado para rendirse. Volvió a sentarse, su postura encogiéndose. «Chloé, por favor», suplicó, bajando la voz a un susurro suplicante. «Eso fue hace 10 años. Cometí un error. Estaba estresado por las finanzas familiares. Intentaba hacer lo que era mejor para todos. Pero somos familia. La sangre es más espesa que el agua. Tienes que entender la posición en la que estamos ahora mismo. Apex Marketing está completamente hundida. Tenemos cientos de empleados que dependen de nosotros. Si no conseguimos esta inversión de $2 millones para el viernes, el banco va a ejecutar la hipoteca de todo. Perderemos la casa. Perderemos las membresías del club de campo. Estaremos completamente arruinados». Desvié mi mirada hacia Jessica. Estaba temblando visiblemente, completamente incapaz de mirarme a los ojos. No se parecía en nada a la arrogante hija dorada que se había burlado de mi uniforme de camarera. Se veía pequeña, patética y completamente derrotada. «¿Y cuál es tu papel en este absoluto desastre financiero, Jessica?», pregunté, manteniendo mi tono estrictamente profesional. Tragó saliva con dificultad, su voz temblando. «Soy la vicepresidenta de operaciones», murmuró. Tomé su catastrófico archivo financiero de la mesa y hojeé casualmente las primeras páginas. Su tasa de retención de clientes se ha desplomado en un 60% en los últimos 3 años. Señalé en voz alta. Sus gastos operativos están inflados más allá de lo creíble. Han gestionado mal millones de dólares en nóminas básicas. Toda esta compañía es un barco que se hunde enteramente por la incompetencia ejecutiva flagrante.
Podemos darle la vuelta, interrumpió mi padre desesperadamente, inclinándose sobre la mesa. Solo necesitamos una inyección de capital. Necesitamos un socio. Te necesitamos a ti, Chloe. Por favor, por tu madre, por nuestro legado. Solo revisa la presentación. Te prometo que es una inversión sólida. Deslizó la gruesa y brillante carpeta por la pulida mesa de caoba hasta que descansó directamente frente a mí. Este era el momento para el que, sin darme cuenta, había pasado los últimos 10 años preparándome. Este era el pico absoluto de la montaña. Miré la desesperada presentación llena de errores. Luego miré directamente a los ojos del hombre que había intentado activamente destruir mi futuro. Coloqué mi mano firmemente sobre la carpeta y la deslicé de vuelta por la mesa. Ustedes, dije, imitando perfectamente el tono burlón exacto que él había usado en la mesa del comedor una década atrás. ¿Quieren una valoración de $2 millones? ¡Qué gracioso! Es lo más divertido que he oído en toda la semana. Mi padre retrocedió físicamente como si le hubiera dado una bofetada. La sangre se drenó por completo de sus mejillas. Reconoció las palabras al instante. El peso devastador de su propia crueldad, perfectamente reciclada y devuelta a él, aplastó por completo cualquier lucha que le quedara. Dirigí mi atención a mi hermana, ofreciéndole la misma sonrisa fría y condescendiente que ella me había dado durante 18 años. $2 millones por una agencia en quiebra, me burlé. Ni siquiera yo apuntaría tan alto, Jessica, y todo el mundo sabe que yo soy la inteligente en esta familia. Jessica rompió a llorar. Se cubrió la cara con las manos, sollozando ruidosamente, completamente rota por la realidad de que su perfección fabricada finalmente se había quedado sin fondos. Alcancé el panel de intercomunicador de plata pulida en el centro de la mesa y presioné el botón principal. Sara, dije claramente, por favor, haz que el equipo de seguridad suba a la sala de juntas principal. Los fundadores de Apex Marketing han terminado con su presentación y necesitan ser escoltados fuera del edificio inmediatamente. Mi padre se puso de pie, con las manos temblando violentamente. ¿Realmente vas a hacernos esto?, susurró, su voz cargada de una traición completamente inmerecida. Vas a ver a tu propia familia perderlo todo. Ustedes no son mi familia, respondí suavemente, mi voz desprovista de cualquier ira, simplemente declarando un hecho absoluto e innegable. Lo dejaron increíblemente claro hace 10 años. Simplemente soy una inversionista de capital de riesgo que rechaza una inversión terrible. Que tengan un buen viaje de vuelta a Chicago. Les di la espalda y salí de la sala de juntas de cristal. No miré hacia atrás. Caminé directamente a mi oficina de la esquina, cerré la pesada puerta de madera y me senté en mi escritorio. Respiré hondo y con calma, esperando sentir una oleada masiva de adrenalina o quizás una ola de ira residual. Pero no sentí nada de eso. Simplemente sentí una increíblemente profunda y abrumadora sensación de paz. La pesada cadena invisible que había arrastrado durante toda mi vida había desaparecido por completo. 2 minutos después, vi en la pantalla de seguridad cómo 2 grandes guardias de seguridad escoltaban a mi padre y a mi hermana llorosa fuera del vestíbulo y hacia la fría y lluviosa tarde de Boston. Fueron despojados por completo de su poder, su arrogancia y su falsa narrativa. Las secuelas fueron exactamente tan patéticas como esperaba. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada de correo electrónico corporativo estaba inundada. Había enormes y divagantes correos electrónicos de mi padre pidiendo perdón, prometiendo enmendarse y ofreciéndome participación total en su inútil compañía. Había correos electrónicos frenéticos y emocionalmente manipuladores de mi madre hablando de cómo una hija nunca debería dar la espalda a sus padres y cómo el estrés estaba arruinando su salud. Incluso había un correo electrónico corto y desesperado de Jessica disculpándose por estar celosa de mí y suplicándome que salvara su matrimonio porque Brad aparentemente amenazaba con dejarla si el dinero se acababa. No respondí a ninguno de ellos. Reenvié sus direcciones de correo electrónico a mi departamento de tecnología de la información e hice que los bloquearan permanentemente del servidor de la compañía. Di instrucciones a mi equipo de seguridad para que les negaran la entrada si alguna vez aparecían de nuevo en el edificio. Hice cumplir el límite férreo absoluto que había establecido. 3 semanas después, Apex Marketing se declaró oficialmente en bancarrota del capítulo 7.
El banco ejecutó la hipoteca de su enorme casa colonial en los suburbios adinerados. Mi padre se vio forzado a una jubilación anticipada y profundamente humillante, completamente condenado al ostracismo por los amigos ricos del club de campo a los que había pasado toda su vida tratando de impresionar. Jessica y Brad terminaron teniendo un divorcio muy publicitado e increíblemente desordenado cuando Brad se dio cuenta de que no estaba casado con una rica heredera, sino con una mujer arruinada y desempleada con cero habilidades reales. Jessica se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento con mis padres y finalmente conseguir un trabajo de venta al por menor con salario mínimo solo para ayudarles a pagar la comida. Obtuvieron exactamente la vida que habían intentado forzarme a vivir. Y yo obtuve la vida que construí con mis propias manos. Si miras mi historia a través de una lente psicológica, hay un concepto llamado autoestima condicional. Es la creencia de que solo eres valioso si ciertas personas te aprueban. Pasé los primeros 18 años de mi vida atrapada en esa creencia tóxica. Creía que la burla de mi padre y la crueldad de mi hermana eran prueba de que yo era inherentemente defectuosa. Pensaba que tenía que encogerme para ser amada. Pero lo que realmente me salvó no fue entrar en el MIT y no fue vender una compañía tecnológica por millones de dólares. Lo que me salvó fue la comprensión de que no necesitaba su permiso para existir. No necesitaba sus firmas financieras para demostrar mi genio. Y ciertamente no necesitaba sus falsas disculpas una vez que tuve éxito. Esto es lo que quiero que se lleven de esta historia. No le deben a nadie su destrucción absoluta solo para mantenerlos cómodos. No le deben a las personas tóxicas su presencia, su dinero o su perdón, incluso si comparten su ADN. Los límites no se tratan de venganza. Se tratan de protección. Se tratan de mirar a las personas que han intentado repetidamente derribarte y decir, aquí es exactamente donde comienza mi vida y termina tu daño. El perdón es algo que haces enteramente por tu propia paz interna. La reconciliación es algo completamente diferente y nadie puede exigírtela. Puedes perdonar a alguien por estar roto y al mismo tiempo negarte a dejarlo volver a tu casa. Si actualmente eres el chivo expiatorio de tu familia, si eres el hijo invisible, aquel al que constantemente le dicen que eres demasiado o no eres suficiente, quiero que sepas que te veo completamente. He estado exactamente donde estás. Y te prometo con cada fibra de mi ser que hay una vida hermosa, masiva e increíblemente pacífica esperándote al otro lado de alejarte. Tu valor no está determinado por las personas que te abandonaron. Está determinado por la vida que eliges construir después de que se van. Muchas gracias por acompañarme en todo este viaje. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has tenido que construir tu propio valor desde cero después de que alguien intentara borrarlo por completo, por favor, presiona ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo realmente ayuda a que estas historias lleguen a las personas que necesitan desesperadamente escucharlas hoy. Deja un comentario abajo y cuéntame sobre una vez que tuviste que establecer un límite estricto por tu propia supervivencia. Leo cada uno de ellos. Y si necesitas más historias sobre cómo sobrevivir a familias tóxicas y encontrar tu propio camino elegido, consulta la descripción a continuación. He enlazado varios vídeos más con los que sé que conectarás. Recuerda, nadie puede dictar tu valor, excepto tú. Sigue construyendo, sigue luchando y nunca dejes que te arrastren de nuevo a la oscuridad. Cuídate mucho. La lección fundamental que podemos extraer de estos viajes de traición y triunfo es que tu valor fundamental nunca está determinado por las personas que te abandonaron, se burlaron de tus ambiciones o te trataron como un personaje de fondo desechable. Porque durante demasiado tiempo, muchos de nosotros somos cautivos del concepto profundamente tóxico de la autoestima condicional, la dañina creencia de que solo eres valioso si ciertas personas te aprueban. Sin embargo, la verdadera familia no se define simplemente por el ADN compartido o las obligaciones de sangre, sino que se define genuinamente por las personas que consistentemente están ahí para ti y te ofrecen una aceptación incondicional cuando más lo necesitas. Esto significa que cuando finalmente decides alejarte de entornos tóxicos, establecer límites estrictos nunca es un acto de venganza mezquina. Porque los límites no son egoístas, son respeto propio, un muro necesario que declara exactamente dónde comienza tu nueva vida y dónde termina finalmente su daño. Por lo tanto, tienes todo el derecho absoluto de construir silenciosamente tu propio imperio, elegir tu propia familia y negar el acceso a cualquiera que solo reconozca tu valor una vez que se vuelva rentable para ellos.
demostrando que tu valor está determinado por lo que construyes cuando nadie está mirando y por quién te conviertes cuando todos te dan por perdido. Así que, si encontraste fuerza, validación o esperanza en este viaje de establecer límites y reclamar tu poder personal, por favor, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte. Donde siempre continuaremos compartiendo narrativas poderosas sobre cómo sobrevivir a familias tóxicas y prosperar enteramente en tus propios términos.